venimos nuevamente delante de ti para abrir tus escrituras, tu palabra. Señor, para que ésta sea proclamada y por nuestra parte sea recibida. Señor, tú dices que aquel que te ama es el que guarda tu palabra y la pone por obra. Señor, queremos realmente mostrar que te amamos. No queremos buscarte solo por beneficios. No queremos buscarte solo como Salvador, sino también sujetarnos a ti como Señor. Señor, permite que tu palabra hable a nuestros corazones en esta mañana. Ayuda a tu siervo, Señor, a poder hablarla con autoridad. Ayúdame a hablarla, Señor, con denuedo y fielmente. Preparando el corazón también tú, Señor, oh Dios, de cada uno de nosotros para recibir la instrucción que tienes para nuestras vidas. Que tu palabra misma nos enseña que toda esta ha sido inspirada por ti y que esta es útil para corregir, para redarguir y para instruir en toda justicia. Señor, nos disponemos bajo la mano poderosa tuya para que hables hoy a nuestro corazón y tu palabra corra y sea glorificada. Oramos también, Señor, porque apresures la obra de tu palabra en cada uno de nuestros corazones, para que podamos crecer, Señor, y dar mucho fruto para la gloria de tu nombre. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero también dar la bienvenida a quienes nos escuchan a través de las redes sociales en esta mañana, dando gracias a Dios por sus vidas. Quiero iniciar con una reflexión. ¿Qué tan profundo es tu pecado? Jesús es mucho más profundo. ¿Qué tan oscuro es tu pecado? Jesús es mucho más brillante. ¿Qué tan fuerte es tu pecado? El poder de Jesús es mucho más fuerte. No te desesperes, compañero pecador. Jesús es un poderoso Salvador. Aleluya. Vamos al libro de Ruth, hermanos, en esta mañana. Les voy a dar un breve resumen de lo que es este libro de Ruth. He titulado esta enseñanza Ruth y la redención. La trama del libro de Ruth se inicia en el país pagano de Moab, una región al noroeste del Mar Muerto. Pero después, esta misma historia y trama se trasladan a Belén. Y este relato es un relato verídico que tiene lugar durante los tristes días del fracaso y rebelión del pueblo de Israel, llamado el periodo de los jueces en las Escrituras. Una hambruna obliga a Elimelech y a su esposa Noemí a emigrar de su hogar israelita a la tierra de Moab. Elimelech muere y Noemí se queda con sus 2 hijos, quienes pronto se casan con 2 mujeres moabitas, Orfa y Ruth, de quien lleva el nombre este libro. Ojo, no eran judías, eran mujeres paganas de la tierra de Moab. Más tarde ambos hijos mueren y Noemí se queda sola con Orfa y Ruth en tierra extraña. Orfa regresa con sus padres, pero Ruth determina quedarse con Noemí mientras viajan de vuelta a Belén. Ahora, a través de esta historia, que es un hecho verídico y que además se le atribuye la autoría de este libro al juez Samuel, ¿sí han escuchado hablar de Samuel? Bueno, se le atribuye a él. La fecha exacta del libro, de cuándo se escribió, es incierta. Sin embargo, la postura prevalece que fue entre el año 1011 y 931 a.C.
como lo estamos diciendo, fue en el periodo de los jueces, al final. De hecho, Ruth corresponde al puente entre el libro de los jueces y los primeros libros de Reyes en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. El libro de Ruth, por lo tanto, tiene algo muy importante que señalar. En aquellos días hubo gran hambruna, había gran hambre en la tierra de Israel. Tuvieron que huir a otros lugares, escapar literalmente por sus vidas, porque de lo contrario hubieran muerto. Y entonces se relata esta historia. Pero cuando regresa, en este caso Ruth con su suegra Noemí a la tierra de Belén, encuentran ahora gran provisión, gran bendición. Dios había visitado nuevamente su tierra. Y vamos a dar lectura, hermanos, al libro de Ruth, capítulo 1, y vamos a ir avanzando. Los primeros versículos, para ser exactos, del 1 al 7, nos habla acerca precisamente de este inicio de la historia. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Belén de Judá. ¿Quién nació ahí? Nuestro Señor Jesucristo. Lo más interesante es que los personajes principales, hablando de seres humanos, dentro de la historia de Ruth, son los bisabuelos del rey David. Qué interesante, lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Esto quiere decir que Ruth, una mujer moabita, una mujer que no era bajo el pacto de Israel, llegó a ser parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Llegó a ser parte de la ascendencia del Señor. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. También se le conoce en la escritura Belén de Efrata, ¿verdad? Por eso son efrateos. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió, en este caso, Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Cuándo es esto? En Belén, en Israel. Nuevamente el Señor les visitó. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Todo pareciera una historia normal. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una de la casa de su madre, a casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como le habéis hecho con los muertos, o sea, sus hijos, y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Qué mayor amargura que estas 2 mujeres me recuerdan la muerte de mis hijos, en otras palabras. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Wow. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén,
Toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella respondía, no me llaméis Noemí, es decir, placentera, sino llamadme Mara, es decir, amarga. Y vean lo que dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Saben? El tema más importante que nosotros vamos a encontrar en Ruth es la redención. En este caso, la redención de un pariente redentor que vamos a encontrar más adelante, llamado Booz. Un pariente de Ruth por parte de su esposo, el cual actuó según su deber, como indica la ley de Moisés, para redimir a un pariente pobre de sus circunstancias. Y eso lo encontramos en Levítico 25, 47 al 49. No vamos a ir ahí. Pero este escenario yo quiero que pensemos que es repetido, amada iglesia, por Cristo, quien nos redime de la pobreza espiritual y de la esclavitud del pecado. Saben, nuestro Padre Celestial envió a su propio Hijo a la cruz para que pudiéramos hacernos, tú y yo, hijos de Dios y por lo tanto hermanos y hermanas en Cristo. Al ser Cristo nuestro Redentor, nos convertimos en sus parientes. Qué interesante es esto. Ahora, lo que acabamos de leer es una historia no poco agradable. Yo creo que cualquiera de nosotros podría identificarse de alguna forma, quizá no literalmente, con la situación de Noemí. Pero nos hemos encontrado en ocasiones en nuestras vidas donde pensamos, Jehová Dios Todopoderoso me ha afligido, el Señor me ha confrontado, me ha quebrantado, estoy en un lamento, estoy en una situación de desesperación. Ella misma dice, yo salí con abundancia, yo salí con todo de mi tierra, pero ahora vuelvo vacía, vuelvo amargada, vuelvo destruida. Hermanos, ¿podríamos nosotros pensar una condición así? Yo creo que sí. Cualquiera de nosotros hemos pasado por situaciones que nos pueden llegar a amargar el alma, que pueden llegar a traer desilusión en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Por un momento pensamos, ellos salieron buscando alimento y llegaron a la tierra de Moab y por 10 años vivieron como cualquier familia feliz. Cualquiera de nosotros podríamos pensar, Dios ya les suplió todo, están con toda la paz, con toda la tranquilidad y de pronto viene un periodo de prueba. Ahora bien, la pregunta es, ¿realmente tenía Noemí la razón en culpar a Dios por la condición? La respuesta es no. Pero esa es la condición o esa es la respuesta que normalmente el corazón del hombre tiende a realizar, enojarse con Dios. Y nos enojamos con Dios porque no conocemos su palabra y no conocemos su voluntad. Sin embargo, en medio de todo esto, Dios resplandeció con una pequeña luz de gracia llamada Ruth. Noemí estaba sola, estaba vacía, estaba amargada. Y en ese momento ella dijo, ¿qué puedo yo ya hacer? Quédense ustedes aquí en Moab, quédense con sus padres, quédense con sus dioses, vuélvanse a casar. Yo vuelvo a mi tierra quebrantada y en derrota. Pero el Señor le proveyó por gracia a esta nuera. Esta es una hermosa lección para aquellas suegras que están en pique con sus nueras, o al revés. Pero quiero que sepan que sí hay posibilidad de amor, sí hay posibilidad de tener aún más cariño que incluso con un hijo. Nosotros cuando estamos hablando de la iglesia y cuando estamos hablando sobre todo de la unión de un matrimonio, no solamente expresamos que el matrimonio debe ser un reflejo de la unión de Cristo con su iglesia, sino también expresamos que aquellos que están llegando a tu familia como yerno o como nuera realmente se convierten en un hijo o una hija. Porque en el Señor sí es posible. Hay lecciones en la palabra de Dios que nos muestran eso. Y en este caso, hermanos, Ruth determina volver. Ofra, su concuña, por decirlo así, decidió volver con sus padres. Pero hay una frase aquí que es muy conocida. De hecho, se usa en los matrimonios normalmente, pero no tiene nada que ver con matrimonio esta frase. Así que no la vamos a usar. Pero
respondió Ruth en el verso 16 del capítulo 1. No me ruegues que te deje. Fíjense, hermanos, el impacto que causó la vida de Noemí sobre la vida de Ruth. Ella, hablando de Ruth, era una mujer moabita, pagana. Ella adoraba a sus dioses, ella no adoraba a Jehová. Sin embargo, el impacto que hubo de la vida de Noemí, el testimonio, una mujer de fe, una mujer de constancia y sobre todo una mujer que en su momento seguramente fue sometida a su esposo, le transmitió este ejemplo a su nuera. Y fue tal el impacto que Ruth estuvo dispuesta no solo a dejar la adoración de sus dioses paganos, sino dejar a su propia familia para seguir a Noemí. ¿Nos damos cuenta de esto? Qué tremendo testimonio pudo haber dado esta mujer, una mujer judía, una mujer que había perdido a su esposo, que había perdido a sus hijos, una mujer que estaba dispuesta a regresar a su tierra en total derrota, pero aún así Ruth vio algo en ella que dijo: es digno de imitar, esto es digno de seguir, es digno de perseguir. Y dijo: no me ruegues que me aparte de ti. Porque a donde quiera que te fueres, iré yo. Y donde quiera que tú que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y vean ahora lo que dice: y tu Dios, mi Dios. ¡Wow! Hermanos, esto es impresionante. Porque por un momento debemos pensar, ponte en los zapatos de Ruth. A ver, Noemí y su familia llegaron de la tierra de Judá porque había hambre. ¿Dónde está la provisión de ese gran Dios? ¿Dónde está el sustento de aquel Dios poderoso del cual se jactan los judíos si tuvieron que venir a estas tierras paganas para buscar alimento? Pero fue tal el testimonio que dijo Ruth: yo quiero estar donde tú estás. Además de esto, quiero que notemos otra cosa. Algo muy interesante. Ruth era una joven, era jovencita, no se nos dice la edad, pero era jovencita, probablemente no mayor de 25 años. Y aún así tomó esta determinación. Esto es un gran ejemplo y testimonio para las jóvenes del día de hoy también. Cualquiera como Ofra pudo haber dicho: pues sí, yo me regreso a lo mío. Yo ya disfruté, yo ya hice, ya conocí, aquí yo ya no tengo nada que ver. Incluso podríamos pensar: ¿qué beneficio habría de irse con Noemí? Nada. Está mi familia aquí, están mis dioses, yo tengo todo en este lugar, valdrá la pena. Pero Ruth, al final de estas frases o de estas palabras, dijo algo muy importante: tu Dios será mi Dios. No solo se trata de seguirte, no solo se trata de estar contigo, sino que yo quiero conocer a ese Dios que te sustenta, ese Dios del cual mi esposo, seguramente hablando de su esposo Ruth, ese Dios que me instruyó, ese Dios que le conocí. Donde quiera que tú murieres. Hermanos, vean el compromiso que está haciendo Ruth. No voy a ir contigo allá a Belén, voy a ver qué es esto de que Dios ya los visitó, veo cómo está la situación, si veo que hay sustento y todas las cosas salen como yo quiero, me quedo, y si no, hasta aquí llegué. Te voy a dar chance, Noemí, que me demuestres. No. Donde tú murieres. Ella no sabía en qué momento podría morir Noemí. Eso implica un compromiso de por vida. Ahora, tenemos que recordar que si Ruth es la mujer que en un momento más adelante vamos a ver en las Escrituras, fue el objeto de la redención de Booz, este pariente de Elimelech, entonces Ruth está representando a la iglesia. ¿Y cómo es posible que Ruth pueda representar a la iglesia? Pues por supuesto, porque nosotros no éramos judíos. Nosotros no éramos parte de aquel diseño, de aquel plan perfecto que Dios tenía con Israel. Pero Jehová Dios miró hacia los gentiles y envió a Cristo a redimirnos. Así, hermanos, nosotros podemos ir entendiendo poco a poco la estructura del libro de Ruth. Y vamos a ver qué es lo que tiene que ver esto con Cristo y qué tiene que ver la iglesia de una manera de sombra o figura en el cumplimiento que tenemos ahora nosotros en el Nuevo Testamento. Más adelante encontramos en el capítulo 2, ya vimos nosotros que regresaron a Belén. Belén es una pequeña aldea perteneciente a la tribu de Judá y ahí se encontraban ellas. Regresaron,
Los vieron llegar, lamentaron su regreso por la muerte de Elimelec y de sus hijos y dijeron, ya no me llamen Noemí. Noemí significa placentera, que tenía placer, sino ahora llámenme Mara, porque en amargura está mi alma. Vean cómo la muerte, cómo las circunstancias cuando cambian, cuando se salen de nuestro control, nos pueden llevar de un estado de ánimo a otro. Qué fácil nosotros podemos pasar de un placer, de un gozo, de una alegría, a una situación de depresión, de quebranto y tristeza. Así de sencillo puede suceder. Y no solamente eso, sino que además Noemí no llegó y dijo, pero voy a confiar en el Señor. Yo sé que el Señor me sostendrá. Yo sé que Él me va a fortalecer. No. Ella además llegó con la actitud de, llámenme amargada. Oye. Y Ruth viéndola en ese momento pudo haber dicho, oye, como que no eres digna de seguir. No, algo estaba sucediendo ahí. Entonces tenía Noemí un pariente de su marido, estamos ya en el capítulo 2, un hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Lo interesante es esto, en el instante en que Ruth llega a la tierra de Belén, ahí en Judá, lo primero que sucede es que ella se convierte en una sierva. Ella pudo haber buscado, con la juventud y la hermosura que dice la Escritura que tenía, pudo haberse buscado a alguien rico, pudo haberse buscado a alguien joven, alguien que pusiera sus ojos sobre ella por sus cualidades, por su carácter, pero no. Ella acompañó a su suegra hasta el último momento y se hizo una sierva. La iglesia del Señor, al igual, al venir a Cristo, por haber hallado gracia delante de sus ojos, somos sus siervos. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir a este campo. Y ella le dijo, ve. Fue pues, y llegando, verso 3, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo, ¿de quién creen que era? De Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Ahora déjenme decirles algo, este pariente de Elimelec, Booz, no era un señor joven. No era alguien de la edad de Ruth como para que pudieran haberse flechado al instante. Al contrario, él era un hombre ya grande. No se nos dice tampoco la edad, pero seguramente era un hombre que rebasaba los 50 años. Ahora, con esto no queremos decir que se haga una regla, ¿verdad? Que los de 50 se casen con las de 25. No estamos diciendo eso. De hecho, no creo que sea sabio, ni correcto, ni prudente. Pero lo que estamos viendo aquí nosotros, hermanos, es una figura de todo lo que Cristo está obrando a través de su iglesia también. Booz es aquel dueño de ese campo. Cristo es el dueño de todas las cosas y nos ha permitido entrar en la labor de su tierra a través de poder cegar toda la cosecha que Él tiene lista para la gloria de su nombre. Y aquí Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. ¿Podemos darnos cuenta de la vida piadosa que estaba demostrando este hombre? Llegó con sus trabajadores y les dijo, Dios los bendiga, en otras palabras. Y le respondieron, el Señor te bendiga a ti también. Podemos ver la estructura que se está haciendo aquí en la historia. Nosotros estamos viendo una mujer que llegó con su suegra y que ahora se hace una sierva y que va a trabajar en los campos de ahí de Israel. Y cuando llega este hombre, el pariente de Elimelec, saluda a sus trabajadores y entonces Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Llamó su atención inmediatamente. Ahora, ¿por qué creen que llamó la atención de Booz? ¿Por su belleza? No, por su trabajo, por su denuedo, por su esfuerzo. Jóvenes, jovencitas, no pongas tus ojos en alguien que no se esfuerza. No pongas tus ojos en un flojo o en una floja. Pon tus ojos en un hombre que trabaje, en una mujer que sea esforzada también. ¿De quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita
que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. ¿Saben? Algo muy curioso sucedió aquí. Ella no tenía derecho de estar trabajando en ese lugar. Y de hecho la ley mandaba que aquellos que iban a los campos, que eran pobres, se les permitiera ir recogiendo detrás de los segadores todo lo que caía para su propio alimento. Y entonces Booz le dijo, lo voy a parafrasear para ir avanzando. Booz le dijo a su mayordomo, ¿sabes qué? Deja que tiren un poco más para que ella tome. Y ella pueda quedarse aquí, porque bien ha hecho ella. Booz le dijo a Ruth, verso 8, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro hacia tierra, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo extranjera? Y respondió Booz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová te recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. En otras palabras, vean lo que le está diciendo. Vean lo que le está diciendo. He escuchado tu testimonio. Has dado un buen ejemplo. Has hecho las cosas bien. Y eso es lo que me ha llamado la atención de ti. Fíjense, hermanos, cómo él no puso sus ojos en su figura, o en su juventud, o en su belleza, sino en las cualidades que ella tenía de ser una mujer piadosa. Hermanos, Cristo ha puesto sus ojos sobre la iglesia y nosotros no lo merecemos, nosotros no lo valemos. Por eso ella preguntó, ¿qué hice para hallar gracia delante de ti, siendo yo una extranjera? Teniendo tú aquí todo a tu merced, pudiste escoger lo que sea, pero has puesto tus ojos sobre mí. Y hermanos, y nosotros debemos reconocer que de la misma forma el Señor ha puesto sus ojos sobre cada uno de nosotros, no mereciéndolo, no valiendo, pero el Señor nos ha atraído. ¿Saben? Lo más hermoso, lo más maravilloso que Dios ha hecho con nosotros es llamarnos hijos suyos, llamarnos pueblo suyo cuando no lo merecíamos. Y el Señor lo ha hecho. Y ella dijo, Señor, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. A pesar de que él le reconoció todas las características, oye, dejaste a tus padres, sé todas las cosas buenas que has hecho por tu suegra desde que murió su esposo y tu esposo también. Sé cómo has cuidado de ella. Y aún ella dice, pero es que yo ni siquiera soy como una de las que están aquí. No llego a su nivel, no llego ni a sus talones, diría. Pero en ese momento, Booz fue capturado en su atención hacia ella. Y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio el potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó otra vez a trabajar, hermanos. Ahí no le entró el mal de ese que dicen de que se empieza a dormir, sino todo lo contrario. Se levantó, se puso a trabajar con los criados, diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. ¿Por qué? Porque ella no era judía. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Para más de esto ir a medidas y pesos de la Biblia. Bien, y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Fíjense, Ruth no era una mujer desperdiciada. Era una mujer que sabía administrar las cosas. Ella fue,
recogió en la mañana. Después fue y comió, y de lo que comió le sobró y lo guardó. Después fue y volvió a trabajar y pudo llegar a casa y miren, de lo que comió le compartió a su suegra. ¿Se dan cuenta? Qué carácter, qué corazón de esta mujer. Y yo creo que esto no solamente es un llamado a las jovencitas, sino un llamado a toda la iglesia, de cómo debemos ser buenos administradores de la provisión de Dios, de todo lo que Dios nos da. Le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado y todo lo que sucedió. Le platicó de vos, le dijo, mira, llegó este hombre, me vio, reconoció todo lo que yo había hecho por ti, cómo había yo dejado a mis padres, cómo estaba yo trabajando en este lugar. Y le dijo entonces Noemí a su nuera, verso 20, sea él bendito de Jehová, pues quien no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto, es decir, sus parientes. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón. De ahí está despertando el interés. Astuta la suegra, era astuta, porque más adelante llegó a ser la nodriza de su hija, ¿verdad? Estuvo pues Ruth junto con las criadas de Booz espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Bueno, hasta aquí pareciera que, bueno, una historia interesante. Todo va ocurriendo de acuerdo a lo esperado, de acuerdo a lo pensado. Pero hermanos, tenemos que ir viendo desde el principio, desde el trasfondo, desde la condición del corazón, desde cómo estaban las vidas para encontrarse en este punto. Aquí pareciera que de pronto un rayo de luz les estaba visitando, como si las cosas comenzaran nuevamente a tornarse en bendición para sus vidas. Y así fue. Dios permitió todo lo que había sucedido allá en la tierra de Moab con este propósito. Como les dije hace un rato, estos personajes, Booz y Ruth, fueron los bisabuelos del rey David. Y era un tiempo muy difícil en la vida espiritual de la nación de Israel. Era un tiempo donde estaban los jueces. Y si estaban los jueces juzgando a Israel, significa que había una teocracia en la nación. Dios era el rey. Más adelante nos vamos a encontrar donde la misma nación de Israel pidió un rey. Queremos ser igual que las demás naciones. Y Dios permitió que escogieran a Saúl, el primer rey de Israel. Pero este libro se encuentra precisamente en el preludio de la época de los reyes. Se encuentra unos momentos antes en esa historia, donde Dios quería mostrarle a Israel un plan redentor. Como Dios en todas las historias que encontramos en la Biblia nos habla de la historia de la redención, de la reconciliación que tú y yo hemos tenido en Cristo cuando no lo merecíamos. Si algo podemos saber en esta mañana es que Ruth no merecía todo lo que estaba sucediendo aquí. Ella no merecía estar ahí en lo natural. Ella era una mujer pagana, ella no había nacido en el pueblo de Israel, ella no merecía estar ahí, no merecía las bendiciones y las misericordias que Booz estaba mostrando para con ella. Y aún así, la gracia del Señor la respaldó. Esto es una gran referencia y un gran recuerdo o un recordatorio para nuestras vidas de que estamos en Cristo sin merecerlo. Después le dijo su suegra a Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Pues ya la suegra ya como que dijo, pues yo creo que ya hallaste gracia delante de él, ya es tiempo, hija mía, de que pues veas por nosotras, pero bueno, en otras palabras, para que te vaya bien a ti. ¿No es Booz nuestro pariente nuevamente? Otra vez metió a Booz en la historia, con cuyas criadas tú has estado. He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada. Será el fin de la época de la cosecha para recoger el grano. Y entonces te llevarás pues y te ungirás. Te pondrás tus mejores vestidos. Irás a la era, mas no te darás a conocer al varón. Ojo, hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste,
Notarás el lugar donde se acueste, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. A ver, antes de que pensemos mal, quiero que entendamos el contexto de ese evento. Eso se hacía al aire libre, ese tiempo de la cosecha. Y se quedaban a dormir alrededor de la cosecha, al aire libre, para cuidar que nadie más fuera a robar la cosecha. Entonces no estaban en una casa, no se escabulleron por allá, no hicieron cosas raras, hermanos. Dios no va a dejar en su palabra un evento así diciéndonos que Él bendijo esa obra. Al contrario, era una tradición de aquel antiguo Medio del Oriente, pues, de cómo era el tiempo de la cebada, el tiempo de la siega, y cómo en la noche iba a aventar la parva de esta cebada, y ella se iba a levantar entonces. Levántate, vístete, vas a ese lugar, pero no te dejes ver por él. Cuando él se acueste, tú observas dónde va y se acuesta. Claramente no nos está diciendo cuando él entre a casa o cuando él entre a sus aposentos, no. Simple y sencillamente se apartó a un lado, fue y se acostó. Y él respondió: haré todo lo que tú me mandas. Booz no tenía la edad suficiente, o más bien sí tenía la edad suficiente, pero no tenía la cualidad o el carácter para proponerle matrimonio a Ruth por la edad. Ella era muy joven. Y ella respondió: haré lo que tú me pides. Y descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. ¿Ya vieron? Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que al medianoche se estremeció aquel hombre, o se espantó, y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. ¿En dónde está la iglesia? A los pies de Cristo. Nosotros vamos a Él y nos ponemos a sus pies para adorarle. Entonces Él le dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende, y vean lo que dijo ella: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ella ahí le dijo: quiero casarme contigo para que tú me redimas. Ella dio el primer paso, y no era tan moderna, pero ella dio el primer paso. ¿Por qué lo hizo así? No solo por instrucción de Noemí, su suegra, sino porque él era muy respetuoso de la ley, y él no quería incurrir en ninguna falta. Y este es ahora un gran testimonio y ejemplo para nosotros los varones. Las cosas se hacen bien. No juegues con el corazón de una mujer, jamás, si no estás dispuesto a un compromiso serio de matrimonio. Si tu corazón solo va a jugar con alguien, no lo hagas. Y mucho menos el nombre del Señor sea puesto en tus labios como un respaldo para esa ofensa. Tienes que guardar tu corazón. Tú como varón eres el responsable de poder evangelizar a esa persona, de poder amar a esa persona, de poder instruir a esa persona, de poder amar a esa persona, de poder cuidar a esa persona y de poder formar a Cristo en esa persona con la ayuda del Señor. No juegues con los sentimientos de nadie. No juegues con el corazón de nadie. Porque la persona que te cree ha puesto su confianza en ti. El pacto del matrimonio es un pacto inquebrantable ante los ojos de Dios, porque lo que Dios unió no lo debe separar el hombre. Booz entendía todo eso, el gran compromiso que esto implicaba, y Ruth también. Y una vez que ella hace esto, vean lo que dice este hombre. Y él le dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera.
Está haciendo referencia en haber dejado su tierra, haber venido con su suegra, haberle amado hasta llegar a ese lugar. Y no solo eso, sujetarse a todas las instrucciones que Noemí le daba. Dice, pero ahora has hecho mejor. Y cualquiera podría pensar, pues sí, porque a vos le convenía. No, no lo está diciendo por eso. Él era un hombre íntegro. La integridad, hermanos, es una cualidad que hoy en día carecemos mucho. Pero él era un hombre íntegro. Y le dice lo siguiente, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o sean ricos. Porque ella, por su juventud, pudo haber buscado un hombre de entre aquellos que estaban en la tierra de Israel para ella. Pero ella no lo hizo así. Porque ella hizo una promesa a su suegra en el capítulo 1, a donde tú fueres yo iré. Tu tierra será mi tierra y tu Dios será mi Dios. No me ruegues que te deje y no me ruegues que me separe de ti. Y ella lo estaba cumpliendo. Y él entonces su expresión fue, bendita seas tú, porque has hecho mejor ahora que antes. No yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o sean ricos. ¿Qué mayor virtuosidad podríamos encontrar en Ruth? Que no iba detrás del dinero, que no iba detrás de lo físico, sino detrás de una promesa, detrás de un pacto. Y ahora, pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Cómo quieres ser conocida, hermana? ¿Cómo quieres ser conocida en tu familia? ¿Cómo quieres ser conocida en tu ciudad? ¿Cómo quieres ser conocida en la iglesia? Como una mujer virtuosa. Aprenda a imitar a estas mujeres. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, aquí ya viene el problema. Resulta que vos no era el pariente más cercano de Elimelec. Y la ley decía que si alguien moría, el pariente más cercano podría redimir a esa persona para levantarle descendencia. Yo creo que en algún momento han leído en los evangelios cuando una de las sectas que existieron en los días de nuestro Señor Jesucristo, llamados los saduceos, se acercaron con Jesús y le preguntaron acerca de la resurrección. Le dijeron, maestro bueno, sabemos que enseñas bien en verdad, pero queremos preguntarte algo. En el día de la resurrección, ellos no creían en la resurrección. Por eso lo tentaron con esta pregunta. A ver, maestro, en el día de la resurrección, ¿de quién va a ser esta mujer? Porque un hombre la tuvo por mujer, fue su esposa, pero él murió. Y luego entonces su hermano de él la tomó por mujer, pero él también murió. Y así sucesivamente, y eran 7 hermanos. Y los 7 la tuvieron por mujer. La pregunta es, en el día de la resurrección, ¿de quién será ella? Pues sí hubiera estado así como que... Pero el Señor le responde algo muy importante. Ustedes están errando por desconocer las Escrituras. Porque en aquel día, dice el Señor, serán como los ángeles del cielo. No se casarán ni se darán en casamiento. Eso me lleva a pensar otra cosa. Estás casado, estás casada. Disfruta de tu matrimonio aquí, porque allá ya no existirá. Por eso la Escritura establece la cláusula hasta que la muerte nos separe. Una vez que la persona muere, eres libre de la ley del marido o la ley de tu esposa en ese caso. Eso es lo que enseña la Escritura. Mas si quedas viudo o quedas viuda y te quedas sin casar, dice el apóstol Pablo, será mejor así, para que te dediques al Señor. Pero miren, hermanos, estaban dormidos. Miren, hermanos, este pariente resulta que no era el más cercano y ya todo había acontecido, ya toda la situación se había llevado de tal forma para que dijeran, ya, al día de mañana hay boda, pero no fue así. Y ahora pues, no temas, hija, aunque
Es cierto que soy el pariente más cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, le dijo, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré, vive Jehová. No había mayor promesa que esa, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y bueno, ella ya se durmió a sus pies hasta la mañana y se levantó antes de que amaneciera para que nadie la viera ahí y no supieran que había venido una mujer a la era. No podía haber mujeres ahí, solo hombres, porque era el cuidar de la cosecha. Y ella, sin embargo, vino, y por eso dice que Noemí le dijo, mas no te le descubras a él, o sea, que no vea quién eres. Pero por eso hizo todo de alguna manera secretamente. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, pues como era el día de la cosecha, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Cuéntame, ¿qué pasó? Y le contó ella todo lo que aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. ¡Wow! Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve este asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Pues sí. Cualquiera de los zapatos de Booz hubiera hecho lo mismo, yo creo. Y Booz entonces sube a la puerta y se sentó allí, y ahí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, fulano, ven acá, siéntate. Y él vino y se sentó. Ahora, no sabemos nosotros si Booz y este pariente llamado fulano, no sabemos si esta persona eran hermanos o primos de Elimelec, aquel esposo de Noemí que falleció en la tierra de Moab, pero eran parientes muy cercanos. De hecho, el texto da a entender que eran hermanos. Entonces se sentó y tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Sabemos nosotros que en aquellos tiempos todo asunto tenía que juzgarse entre 2 o 3 personas para que hubiera testimonio o testigos, pero aquí este quórum fue grande de 10 ancianos para que no existiera ninguna duda de lo que estaba por acontecer. Luego dijo él al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Híjole, ya se cayó todo el plan al suelo. ¿Se imaginan, hermanos? En ese momento vos has de haber dicho, ay, ¿para qué le dije? Pero él era un hombre íntegro y aunque él ya amaba a Ruth, estaba dispuesto a que las cosas siguieran su curso. Pero entonces replicó Booz, no se podía quedar callado, hermanos. Cuando algo quieres o algo te interesa, se nota, ¿verdad? Entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de la mano de Noemí, debes también tomar a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. En otras palabras, este pariente pues ya tenía hijos y no podía él entonces hacerse de otra persona, tener más hijos y dividir la herencia. Ese es el contexto de la situación. Entonces le dijo, redime tú. Y vos así ya me lo imagino como de, ¿seguro? ¿Estás convencido de esto? Redime tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir.
Y dice aquí que le llamaban a esta costumbre el descalzado. Vamos a ver por qué. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómala tú, y se quitó el zapato. Y se lo dio. Eso está en Deuteronomio 25:9, para quien quiera tomar nota. Y entonces Booz dijo a los ancianos y al pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Mahalón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Mahalón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar, vosotros sois testigos hoy. Y todo el pueblo dijeron que estaban a la puerta de los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y como a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Hermanos, yo sé que en este momento pareciera como, mira, el cuento no se ha acabado. Pero vean qué hermosa historia de redención. Como una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, el Señor la llamó. Y sabes, a veces no nos detenemos a pensar nosotros en cómo vivíamos antes de conocer a Cristo. Pero vivíamos con nuestros dioses, vivíamos con nuestros ídolos, haciendo nuestra voluntad, haciendo solo lo que a nosotros nos agradaba. Pero llegó un momento que hubo alguien que puso sus ojos sobre nosotros y nos amó tanto que pagó con su vida para comprarnos. Redimir implica el comprar, el adquirir por un alto precio. Y lo que se dio por rescate de tu alma y de mi alma fue la sangre del Hijo de Dios. Hubo provisión aquí, hubo bendición, hubo restauración. Y eso es lo que pasa cuando tú y yo llegamos a Cristo. Si nosotros pensamos en Ruth, cuando ella ya había perdido a su suegro y luego pierde a su esposo, en ese momento hubiéramos pensado que ella ya no tenía nada en la vida, que ya no tenía una razón de ser, una razón de existir. Pero su suegra ahí era la imagen que le recordaba que había propósito. Y decidió ir con ella. Decidió buscar al Dios de su suegra. Y el Dios de su suegra se le manifestó, se le reveló y lo conoció. Sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Y Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, alabado o loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Y en este momento tú y yo podríamos pensar, pero Noemí tendrá realmente razón o motivo de estar feliz. Realmente su corazón había sido visitado también por parte del Señor. Vea lo que dice, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? ¡Qué testimonio de mujer! Y cómo Dios
permitió, orquestó todas las cosas para al final darles un final que no era quizá el que esperaban, pero que fue de gran bendición para sus vidas y para el propósito del pueblo de Dios. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, su nodriza. Ahora Noemí podría instruir a su nieto, así como instruyó a sus hijos y así como instruyó a su nuera. Y ahora tendría un propósito nuevamente en la vida. Dios no la desamparó, le dejó a su nuera. Ahora tenía ya un esposo, pariente de su esposo, Elimelec. Ya tenía ahí a ese, pues, como que nuevo yerno, por decirlo así. Y ahora también cuidaría de su nieto. En Ruth nosotros vemos un ejemplo de la mujer virtuosa de Proverbios 31. Además de ser devota a su familia y depender fielmente de Dios, vemos a Ruth o en Ruth a una mujer de sabias palabras. Sus palabras son amorosas, amables y respetuosas, tanto para con Noemí como para con Booz. La mujer virtuosa de Proverbios 31, en el verso 26, dice que abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Cuán importante es ser una mujer sabia. Cuán importante es ser una mujer sometida al Señor. Y vemos nosotros que la soberanía de nuestro gran Dios se ve claramente en esta historia, en la historia de Ruth. Él guió cada uno de los pasos, de sus pasos, para hacerla su hija y cumplir su plan para convertirla en la antecesora de nuestro Señor Jesucristo, como lo veo en Mateo 1, verso 5. Ella figura como parte de la ascendencia del Señor. De la misma manera nosotros tenemos la seguridad de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Y yo creo que Dios permite las cosas en nuestras vidas, ojo con lo que voy a decir, aún tan trágicas, para venir a Él, para conocerle a Él. Porque cualquiera podría pensar, oye, pero perdió el esposo y la suegra perdió al marido, y como que Dios tiene unos tratos un tanto complicados, difíciles. En ocasiones va a ser así. Dios va a permitir cosas terribles que vas a lamentar, que vas a llorar, que vas a sufrir, pero al final Él es la recompensa. Es a Él a quien vamos a encontrar. Y así Noemí y Ruth confiaron en Dios para su provisión, y también debemos hacerlo nosotros para todo lo que Dios tiene para nuestras vidas, en cada área de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por llamarnos de tierras lejanas. Gracias, Señor, por permitirnos recordar hoy lo importante que es dejar atrás lo que probablemente tanto amamos y tanto anhelamos, con tal de ganar algo mejor que eres tú. Señor, en esta mañana yo sé que esta historia de Ruth puede hablarnos a cada uno de nosotros en diferentes áreas y de diferentes formas. Hoy testificaste a los jóvenes, a los maduros, a las maduras. Hablaste a las nueras, hablaste a las suegras. Has hablado a la iglesia. Y nos has recordado, Señor, cuán grande es tu fidelidad. Porque solo en ti hay la provisión necesaria para el resto de nuestras almas, para el resto de nuestras vidas y para nuestras almas. Padre, Ruth te creyó. Fue una mujer de fe, una mujer que no te conocía. Oh Señor, pero nosotros tampoco te conocíamos. Oíamos hablar de ti, pero ahora nos has concedido conocerte. Señor, y yo ruego en esta mañana por vidas que están en división, por relaciones que están fracturadas,
por hogares que están divididos o destruidos, Señor. Oramos porque hoy puedan venir a ti. Oramos porque hoy puedan poner sus ojos y su esperanza en aquel que murió, pero que resucitó de entre los muertos. En Jesús, el Hijo de Dios. El cual, al igual que Booz, tomó toda ocasión para redimir a esta mujer que venía de tierras lejanas. De igual forma, Cristo nos ha llamado de la tierra del pecado, de la tierra de la inmundicia, a la gran provisión, al gran banquete que hay en ti, Señor. Porque tú aderezas mesa delante de nosotros, aun cuando están los que nos angustian a nuestro alrededor. Porque tú, Señor, no nos dejarás caer, no nos soltarás, porque lo has dado todo por nosotros. Enséñanos a amarte, Señor. Enséñanos a amarte como esta mujer llamada Ruth lo hizo con Booz. Ayúdanos a ser así, Señor, a entregarnos sin reservas por ti. Gracias, Padre, por tu palabra, porque en cada una de estas historias nos recuerdas que eres fiel y que eres bueno para con nosotros, aun cuando tus planes y tus propósitos no los entendemos del todo. Lo único que sabemos es que al final, como lo hemos dicho hoy, tú serás la recompensa. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén.